Qué excelente día nos ha dado Dios. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Eh, Estamos aquí ya listos, gracias a Dios, gracias a Dios. Estamos empezando este libro tan importante para todos nosotros, que es el libro, ok, no, disturb, de Marcos. Ojalá que hayan tenido un buen día. Es muy importante que le entreguemos cada día a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a disfrutar algo muy bonito, como siempre, eh, en los evangelios, ¿verdad? En este caso, el evangelio de San Marcos. Bueno, Espíritu Santo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de darte las gracias a través de nuestro tiempo de estudiar tu palabra. Limpia los aires, limpia el ambiente, limpia nuestra mente, limpia nuestros ojos, limpia nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros entendimientos, nuestro cuerpo, nuestros oídos, los oídos espirituales. Limpia también todo nuestro cuerpo para que sea un perfecto receptor de tu palabra. Queremos ser una excelente incubadora de los planes que tú tienes para con nosotros y el propósito que tú tienes para con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Con nosotros siempre está con nosotros, siempre cubre nuestra familia. En el principio y al final cubrimos con la sangre de Cristo nuestras vidas, la de todos los que están en el grupo de remanente de Dios. Y los que no están, ayúdalos a que puedan ellos entrar. También ten misericordia de todos los que no te conocen, por favor. Ayúdanos a nosotros a poder ganar más personas para Cristo con el fin de que ellos no se pierdan y que expandamos el reino de los cielos. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Qué mejor manera de comenzar déjame darle volumen aquí un poquito más. Qué manera mejor de comenzar el streamer. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué manera mejor de comenzar el nuevo, ¿cómo les podría decir? Ok, no tiene nada de esto. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo un poquito más ahí. Estoy viendo los niveles de audio para que estemos un poquito mejor ahí. Ok, release. Ok. Estamos arreglando un poquito el micrófono nada más, hermanos. Perdón ahí. Ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Perdón. Entonces, queremos nosotros simplemente Drive Mix. Ok, vamos a dejarlo a la mitad. Ok. Queremos simplemente nosotros darle gracias a Dios con nuestro tiempo y también comprobando también el reino de Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Nos dice acá, predicación de Juan el Bautista. Predicación de Juan el Bautista. Gracias a Dios, predicación de Juan el Bautista. Marcos 1, ¿verdad? En el principio del Evangelio. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, ¿verdad? Dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual preparará tu camino delante de ti. Eso es interesante, ¿verdad? Tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas. Ve cómo empezamos el libro un poquito diferente de cómo lo tenemos como lo tenemos, ¿cuál es el nuevo? Ok, 14. Vamos a dejar por allá. Vamos a moverlo por aquí. Ok, perdón, un segundo que quiero ver. Okay. Vamos a moverlo por aquí. Vamos a botarlo por ahí. Entonces, 19. Ok. Ok, estamos. Ok, dice aquí, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿verdad? Empieza muy diferente a como empezaba el de Mateo, ¿verdad? Muy diferente. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo. ¿Qué es lo que predicaba? El bautismo de arrepentimiento para perdón. Oiga, qué diferente lo que supuestamente predicaba, ¿verdad? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista, ¿verdad? Tenemos nosotros bien claro que Jesús dice que teníamos que predicar este evangelio, ¿verdad? ¿Estaba Juan en lo incorrecto? No, simplemente que cada quien tenía el enfoque, ¿verdad? Entonces acuérdense que después de que Jesús siguió predicando el reino de Dios, había un tiempo que Juan ya estaba muerto, ¿verdad? Juan ya estaba muerto y no tuvo mucho tiempo como para discipularlo, aunque el pastor de Jesús era Juan, pero aún así Jesús podía discipularlo a él. Dice aquí, y salían, el número 5, a él toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, porque para eso es que él predicaba, ¿verdad? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. O sea que él era poderoso, pero el otro era más poderoso que él, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, ¿verdad? Yo la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. El bautismo de Jesús. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, ¿verdad? Ya vimos la autoridad y qué significa eso. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, lo que aprendemos aquí es de que Juan, quiero decir, sí, Juan es el que con el que comienza en Mateo y en Marcos, ¿verdad? Pero empiezan la dirección de los versículos, de los libros de la Biblia, es un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros podemos notar acá. No podemos notar, ¿verdad? Dice, hermano Giovanni, amén, amén. Dios lo bendiga, brother. En la mañana me lo perdí, pero aquí estoy pendiente para ahorita. Ahí estamos, gracias, hermano. No, ahí estamos, siempre estamos.
De hecho, el de la mañana ya está en YouTube también. 2 horas después de eso creo que ya estaba. Y también quedó grabado ahí en el. Para los que están como amigos, creo que queda grabado también en el mismo live stream. Así que no se pierde, simplemente que a veces hay gente que está ocupada a esa hora. Entonces nosotros lo podemos leer o ver más tarde. Así que gloria a Dios por eso. Porque tenemos esa oportunidad que es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí la oportunidad de ver como más conciso lo importante del ministerio de Jesús. Dice como lo más importante de Mateo, y Mateo es más detallado en muchos, es más como dedicado a los detalles en muchas cosas, ¿verdad? Pero todos los libros son excelentes, especialmente si hablan del reino. Entonces, y luego, el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, ¿verdad? Y estaba con las fieras. Ajá. Y los ángeles le servían, ¿verdad? Ya vemos que Mateo no dice nada de fieras, pero dice acá claramente. Marcos estaba diciendo claramente que Satanás tenía fieras con él, ¿verdad? Y los ángeles le servían al final. Entonces, son detalles que casi no se notan si uno no los pone atención. La Biblia en Mateo 4, cuando la tentación de Jesús, no nos habla de ninguna fiera, ¿verdad? Solo que era tentado por Satanás, pero no habla de fieras. Entonces, y después directamente se llama Jesús principia su ministerio. Después de que Juan fue encarcelado, escuchó, vino a Galilea predicando. ¿Quién? Vio que Juan predicaba para arrepentimiento, pero Jesús venía predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Wow. Entonces tenía que él llamarles la atención para que creyeran, ¿verdad? Jesús llama 4 pescadores. Ya sabemos que aquí habla de los 4, los 2 hijos de Zebedeo y los hijos de Jonás, ¿verdad? Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Mire, todo lo que se salta, ¿verdad? Él se enfoca en diferentes cosas. Entraron en Capernaum los días de reposo, y los días de reposo entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tenemos que notar eso. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿A dónde estaba? Dentro de la sinagoga. Eso es un detalle que casi nadie lo hace notar. Entonces eso quiere decir que dentro de las sinagogas o los templos puede haber gente poseída, ¿verdad? Entonces, pero había en la sinagoga en ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Ajá. ¿Cuál era la señal? Dice aquí que él que él se revolcaba, que él era una persona sucia, que él era una persona que tenía un aspecto horrible. Él dice que esta persona era mal encarada, o se veía mal, era pobre, era una persona que vivía en un cementerio. No, oiga el detalle de la persona que tenía el espíritu inmundo. Dice: pero había en la sinagoga de ellos.
un hombre con espíritu inmundo, ¿verdad? Había un hombre que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Entonces, podemos ver que no se dice nada sobre cómo era el aspecto de la persona aquí en Marcos. Solo se decía que adentro, en la congregación, había una persona con un espíritu inmundo que estaba rechazando el evangelio del reino directamente a Jesús, ¿verdad? Y le dice, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, ¿verdad? Sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, podemos ver aquí que salió con violencia, clamando a gran voz. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Para ellos era raro. ¿Qué nueva doctrina es esta y que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Hermano y hermana, por favor, no quiero que ustedes tomen personal esto. Si a algunos de ustedes les sucede algo por el estilo, no lo tomen personal. Simplemente es algo que puede ser bíblicamente saludable. ¿Por qué? Porque si le pasó a Jesús, ¿cómo no le puede pasar a usted? Si usted está enfocado en expandir el reino de Dios, si usted es una persona que se le ha entregado las llaves del reino de los cielos para atar y desatar, es probable que muchas personas no entiendan el evangelio que usted está haciendo y que piensen que su doctrina está mala. Porque dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Wow. Dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Muchos dicen que por eso es que él negó a Jesús, porque le sanó a la suegra. Entonces, ahí no sé, solo Dios sabe. Dice, muchos son sanados al ponerse el sol. ¿Qué de importante tiene que las personas fueran sanadas cuando se pusieran al sol? Porque recuerden que los romanos y muchas personas paganas, incluyendo algunos fariseos, incluyendo unos saduceos, incluyendo a muchas personas que tenían religiones muy diferentes. Dios le bendiga, hermano Arnold. Buenas noches. Qué bueno tenerlo por acá. Le mandamos abrazos, brother. Entonces, cuando llegó la noche, dice, escuche, ponga atención al reloj. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. ¿Y por qué se saltó lo demás? Eso quiere decir que en la noche estaba la actividad de oración y llenura del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Recuerde que uno de los dioses, que es Apolo, en este entonces, y hay varias, ¿cómo se le dice?
formaciones, transformaciones, hay muchas versiones de este dios. Era el dios del sol, ¿verdad? Entonces, Ra era en Egipto, ¿verdad? Pero en la mitología griega es Apolos, etc. Pero el sol era uno de los más grandes en ese tiempo. Por eso es que él gozaba hacerlo también de día, cuando el sol salía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. El 33 dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Wow. No quería que lo delataran que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aparte de eso, los fariseos se enojaban, ¿verdad? Dice, levantándose muy de mañana, levantándose muy de mañana. Acuérdense que la mañana empieza a las 12 de la noche. A las 12, medianoche supuestamente, ya a las 12:01 ya empieza la mañana. Entonces, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ok. Entonces, no vamos a ignorar las escrituras, ¿verdad? Dice acá que se levantaba de mañana. ¿Cuándo es mañana? A las 12 de la medianoche es al final de la noche. A las 12 de medianoche con un segundo ya es de mañana. Entonces, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, él salió cuando estaba oscuro, a un lugar desierto, un desértico. Y allí oraba. Dice que oraba en los templos, en las sinagogas. No, nunca oró en las sinagogas ni en los templos, ni mucho menos en la calle en público, ¿verdad? ¿No? Y dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Como siempre, ¿verdad? Todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Wow. Y predicaba en las sinagogas. Predicaba o enseñaba, pero nunca oraba. De ellos, en toda Galilea, oraba de noche y de madrugada. Y echaba fuera los demonios. Wow. Jesús sana al leproso. Vino a él un leproso. ¿Él fue a donde el leproso o el leproso vino donde él? Ajá. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le pidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote. Todo tenía que ser legal y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares
en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Yo como no hemos salido del primer capítulo de Marcos y ya estamos viendo la persecución de Jesús en cuanto a los milagros que él hacía, ¿verdad? Entonces, notamos nosotros que dice la Biblia, no decimos nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que, amén, hermano Arnold. Bendiciones para todos, exactamente. Dice la Biblia, no digo yo, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad? Déjeme poner esto por aquí. Dice la Biblia que él oraba de noche y se mantenía en algunos lugares prácticamente escondidos porque los judeocristianos tenían envidia de ellos, de Jesús y sus discípulos, porque ellos hacían milagros y porque ellos supuestamente aplicaban doctrinas falsas, aplicaban doctrinas diferentes porque ellos no entendían qué era la doctrina del reino. Ellos no entendían qué era todo eso, ¿verdad? Y en estos tiempos, muchas veces hay lugares donde no entienden qué es, entonces, y como hay un miedo o inseguridad, o muchas veces no hay orientación en cuanto a la palabra de Dios, de acuerdo al ministerio de Jesús, que hay un cierto miedo e inseguridad y también hay un malentendido de confusión de doctrinas porque piensan que eso es malo. Si usted está siendo fiel a Dios, usted pueda que se vea de una manera muy diferente a el promedio de la congregación donde usted está asistiendo, ¿verdad? Entonces, eso es normal. Es muy importante que usted lo hable con sus hermanos, con sus líderes, si es que cosas así existen, o que hable usted con Dios para que Dios le ayude y le dé la sabiduría para lidiar con esos asuntos. Entonces, pero oído él comenzó a publicarlo, dice, mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Wow, qué interesante, ¿verdad? Entonces, está muy bonito eso. Entonces, si nosotros vemos la importancia es de que nosotros nos mantengamos fiel a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si nos vamos aquí, al Marcos capítulo 2, dice, entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa de Zebedeo, ¿verdad? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Es que a ellos les hervía la sangre. Blasfemias, dicen. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Conociendo luego Jesús en el Espíritu, Dios le bendiga, hermana Carly, Dios le bendiga. Un gusto verla por acá. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Wow. Escuche esto, qué interesante. Esto casi no estaba bien denotado en Mateo, pero es importante que siempre lo vemos aquí. ¿Ok? Entonces, dice acá, mire. Ok. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví. ¿Quién era Leví? Hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Ajá, escuche lo que le dijo. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando sentado Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y los discípulos, porque habían muchos que le habían seguido y los escribas y los fariseos, que le habían seguido, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces le preguntan, ¿y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban? Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Les dijo Jesús, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Wow, interesante. Dios me le bendiga, hermano Elmer. Es un placer tenerlo siempre por acá. Gracias por ese devocional también que estuvo ahí, que aprendimos bonito, estuvo muy bonito, gracias. Dios le bendiga, mi hermano. Entonces dice, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los odres vienen siendo como los termos que ellos usaban, las bolsas de piel que usaban para guardar el vino, ¿verdad? Entonces, esas son experiencias que los discípulos pasaban con él, pero no tienen como mucha relevancia en cuanto al reino de Dios, ¿verdad? Aquí podemos ver que
se enfoca en las actividades, en los milagros necesariamente de lo que Jesús hacía, ¿verdad? Entonces, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría al fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, les dijo, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Wow. Y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos. ¿Quiénes eran herodianos? Bueno, les queda la tarea. Acuérdense quién era el rey en ese entonces. Contra él para destruirle. Dice, la multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo, sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los discípulos inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él reprendía mucho para que no le descubriesen, ¿verdad? Él tenía que cubrir su verdadera identidad para que no lo mataran rápido, ¿verdad? Este es uno de los mensajes importantes de Mateo 3, que lo vemos en Mateo 10, que lo vemos aquí en Marcos 3, ¿verdad? Dice, esto, hermano, lo puede usar para usted, ¿verdad? Para que usted pueda también tomarlo en cuenta. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. No llama a los que están calificados, a las personas, necesariamente a los viejos en el evangelio, así como yo, a las personas que ya están muy metidos en la religión y que a veces es más costumbre que otra cosa, ¿verdad? Entonces, él dice, él llamó así, o sea, a él mismo lo llamó para que le sirvieran a él, a los que él quiso, ¿verdad? Y vinieron a él. Y estableció a 12, o sea que habían más, pero estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿A quiénes fueron esos? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos de trueno, porque eran demasiado enojados. Y Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, o sea, el celote, ¿verdad? Y Judas Iscariote, y el que le entregó, y vinieron a casa. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Hermanos, si ustedes ven esto, ustedes pueden notar que la Biblia dice que Él escogió a los que Él quiso, no necesariamente a los que estaban mejor dotados, mejor capacitados, o a los que tenían más popularidad,
o a los que tenían mejor estatus social, ¿verdad? Entonces, él escogió a muchos. Por ejemplo, Simón Pedro, él era un pescador que a la misma vez él era un luchador, él era una persona que era muy impulsiva, muy enojada, peleonista, ya me inventé una palabra. Él le gustaba, él era pelear, le gustaba ser muy impulsivo, hablaba mucho, etc. Pero otras de las cosas de que se creen en algunos libros que voy a compartir con ustedes, algunos libros que voy a estar usando para comparar muchas cosas importantes. Él, ¿cómo se llama? Él era una persona que trabajaba mucho con los romanos. Él tenía y se movía a través de influencias romanas y él tenía una costumbre de echar suertes o jugar como un tipo casino y malgastar su dinero. Él tomaba mucho vino también, según los estudios, eso, ¿verdad? A mí no me consta porque yo no estoy ahí. Pero hay muchas personas que de acuerdo a las culturas y de acuerdo a los que estudiaban a muchos de estos personajes, ¿verdad? Dicen que él era una persona que se le llama como un tipo gladiador de vez en cuando, porque él luchaba y él trabajaba con romanos y a veces él tendía a hacer trampa en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ese era uno de los discípulos más cercanos de Jesús, un tramposo, peleador, hablador, enojado, y siempre andaba cargando sus armas. Entonces, por ejemplo, otro que era Simón el Cananista, él estaba metido en una secta religiosa, ¿verdad? Donde eran prácticamente sicarios árabes, ¿verdad? Que también obviamente estudiaban el hebreo, pero la misión de ellos era de eliminar a todas las personas que supuestamente no adoraran a Jehová, ¿verdad? O personas que no siguieran la ley supuestamente al pie de la letra. Estas personas se encargaban de eliminar líderes romanos, cristianos, de cualquier tipo de religión que no fuera de acuerdo a las leyes que supuestamente ellos habían creado, ¿verdad? Y de acuerdo a las leyes de Moisés, de acuerdo a los libros de la Biblia. Ellos estudiaban mucha doctrina, estudiaban mucho la Biblia, y cuando ellos encontraban cosas y personas que violaban leyes, ellos se encargaban de matar a cualquiera, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que Simón, el cananista, o se le dice el cebedeo, estas personas eran como sicarios, ¿verdad? Entonces, ellos mataban, ¿verdad? Ellos estaban entrenados a matar cuando nosotros sabemos que la Biblia dice no matarás. Pero este era otro de los discípulos de Jesús. Ahora, hablemos de Mateo. Mateo era un extorsionista en cuanto a dinero. Él trabajaba directamente con el reino romano para extorsionar a los judíos y sacarles el dinero en buena manera o en mala manera para darle más ganancias a Roma lo más posible, ¿verdad? Mateo, como ya lo sabemos, era de descendencia judía, pero había traicionado el judaísmo o a los judíos por el dinero, por las posesiones, por ser alguien en la vida a costo al costo grande que él tenía que ser parte del reino romano, el cual odiaba a los judíos, ¿verdad? Entonces él era prácticamente como ellos, ¿verdad?
Felipe, ya sabemos que él era uno de los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Lo cual también eran un poquito locos, ¿verdad? Entonces sabemos que Andrés, Juan y Andrés, Jacobo, ¿verdad? Andrés, Juan y Jacobo, ¿verdad? Y Andrés, esos cuatro eran pescadores, entonces todos ellos estaban metidos en casi las mismas cosas, entonces no eran personas fáciles, hermano. Muchos piensan que los discípulos, los apóstoles de Jesucristo eran personas que se santificaban todo el tiempo, que eran buena gente, que eran personas que ellos eran perfectos todo el tiempo, que ellos no fallaban, que ellos no faltaban. Pero la Biblia nos dice que la mayoría de ellos eran personas que tenían traumas por la vida también, ¿verdad? Estas personas tenían sus situaciones económicas muy difíciles. Ellos pasaban por cosas de la vida que cualquiera de nosotros podemos pasar, hermano. Entonces nosotros no podemos hacer acepción de personas a nadie cuando vienen a Cristo. Y si la Biblia nos lo dice, hermano, ¿por qué nosotros vamos a hacer acepción de personas? Solo porque hay una persona que tiene un aspecto A, B o C, D o F o G, nosotros no podemos actuar o pretender que somos el Espíritu Santo y decir, esta persona no, esta persona sí. Porque a veces las personas que aparentan o que tienen mejores estudios o que aparentan ser buena gente o que vienen de buena familia o que vienen de buen nombre, tienen buenos apellidos y que tienen una apariencia bonita, angelical, son elegantes, son perfectos para hablar, son buenos para caminar, tienen su educación. Nosotros pensamos que estas son las personas que son más aptas para el evangelio, para pregonar el reino de Dios, cuando la Biblia me dice a mí que él usa lo más vil y despreciado para avergonzar a los sabios, porque a veces nosotros, me voy a incluir, miramos las apariencias y nosotros queremos deducir que nosotros sabemos si esa persona va a ser o no va a ser útil en el ministerio, ¿verdad? Y la verdad que nosotros tenemos que dejarle eso al Espíritu Santo. No tenemos que ser, en inglés se le llama respecter of person. No tenemos que ser, ¿cómo se dice eso? No tenemos que ser acepción de personas, ¿verdad? Entonces, si Jesús no lo hizo, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Obviamente ellos sabían de la cultura hebrea y judía, todo eso se les hacía más fácil, pero eso no, pero era una cultura, ya nacían con eso, ¿verdad? Entonces, no hagamos acepción de personas, veamos y aprendamos de el libro de Marcos, porque en el reino de Dios nadie sabe, ¿verdad? Entonces, sigamos hablando un poquito de el libro de Marcos en el versículo 20, siempre el capítulo 3, ¿verdad? Que dice, Dios los bendiga, hermana Luz, Dios me la bendiga mucho. Aquí estamos reportándonos. Dios me la bendiga. Entonces, vámonos a la Biblia. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. No podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. ¿Quiénes fueron los suyos? Supuestamente los judíos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Y usted sabe que Belcebú es
un derivado de Baal, ¿verdad? Uno de los príncipes del maligno, que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, o sea, como queriendo decirles, pero que no entendieran. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No se puede. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Wow. Entonces, hermano, si realmente usted tiene un ministerio y usted ve frutos verdaderos, frutos verdaderos, ¿verdad? No falsos. Si en su vida se ve, aunque sea un poquito de cambio, que se está tratando, usted está buscando. Entonces, y el Señor obra milagros por medio de su vida, entonces usted puede estar casi 100% seguro que usted va por el camino correcto, porque Satanás nunca va a liberar endemoniados. Satanás nunca va a sanar enfermedades a menos que sean lugares como lugares cuando leen las manos o hacen supuestamente limpias o hacen hechizos, hacen conjuros, encantamientos, etc. Entonces, en ese caso sí se puede porque acuérdese que los demonios trabajan juntos y con tal que usted caiga en un espíritu de error o en una doctrina de error o en una secta de error, ellos hacen lo que sea para que usted pueda caer en la trampa. Entonces, pero normalmente nosotros sabemos que no es posible que Satanás eche fuera a Satanás. El 27. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, más la blasfemia. Más las blasfemias. Cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. No sé ni por qué no lo había. No tiene jamás perdón. Jamás. Sino que es reo, o sea, preso de juicio eterno. Para los que saben qué es ser un reo, sino que es reo de un juicio eterno, ¿verdad? Dice, porque ellos habían dicho, tiene un espíritu inmundo. Acuérdense que a estos judeocristianos, ellos decían que Jesús estaba endemoniado o que tenía un espíritu inmundo y de esa forma él podía sacar los espíritus inmundos, lo cual él mismo le dijo que eso no tiene ningún sentido porque no se van a estar discutiendo ni echando fuera personas de su mismo equipo, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en eso. Dice, es bien importante esto que está aquí, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Wow. Ya habíamos estudiado nosotros la parábola del sembrador antes, ¿verdad?
Dice aquí tengo subrayado algo, dice, pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra y los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¡Wow! Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar dar buen fruto. No dar fruto, sino que dar buen fruto. Aparte de eso, dice que los afanes de la vida y de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran. Estas cosas son las que apagan la palabra y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que nosotros podemos estar llenándonos, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y todo eso. Pero si nosotros estamos enfocados en los afanes de este mundo, en los engaños de las riquezas y en las codicias de muchas otras cosas, ahogan nuestra palabra, nuestro rema, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados. Y después, en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y 60 y 100 por uno. ¡Wow! También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahí estaba haciendo una liberación. Les dijo, también mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Verdad? Entonces tenemos que dar, en conclusión, tenemos que dar, hermanos, fruto. Porque dice que nosotros tenemos que ver prácticamente aquí cómo invertimos lo que ya tenemos, ¿verdad? Y con la medida que nosotros midamos todas las cosas, así será medido con nosotros. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, ¿verdad? Si usted tiene, hermano, usted tiene que trabajarlo y multiplicarlo para la obra de Dios y se le dará más. Pero el que no tiene y no quiere y ni busca y ni multiplica, aún lo poquito que tiene le será quitado. Así que yo le digo al Señor, por favor, Señor, no me dejes que yo sea de los que tú les vas a quitar, ¿verdad? Vamos a ir casi concluyendo porque yo sé que muchos trabajan demasiado temprano y también a orar, levantándose de mañana. Acuérdense que dice que Jesús se levantaba muy temprano cuando estaba oscuro para orar y al momento de hacer milagros, ¡boom! ¿Verdad? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche. Vamos a repetir eso, hermano. Vamos a repetirlo. Permítanme. Decía además, Marcos 4:26, así, repita conmigo, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¡Wow!
Eso quiere decir que usted va a descansar en el Señor. Pero usted trabaja y Él se levanta de día y de noche, ¿verdad? Y la semilla sigue trabajando. O sea, el reino sigue trabajando y crece sin que Él sepa cómo creció. Porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Me entiende? Y crece sin que Él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto de la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Amén, así es. Así es el reino de Dios. Dice la Biblia lo dice. Amén, hermana Cali, poderoso. La palabra es súper poderosa, hermano. Porque de suyo lleva fruto de la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Wow. Ahora, otra vez el reino de Dios. Así decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Para los que no sabemos todavía cómo podemos explicar el reino de Dios. ¿O con qué parábola podemos compararlos? Dice acá, esto es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeñita, pues, que es algo que para nosotros es insignificante, ¿verdad? Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pongámosle cuidado a esto. Pero después de haber sembrado el reino, hermano, crece y se hace mayor, la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¡Wow! El uso de las parábolas de Jesús es importante porque yo quiero conocer más de Jesús, ¿verdad? Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hermanos, hay una diferencia entre ser discípulos cercanos de Dios y simplemente oidores. Yo quiero ser un discípulo cercano a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir los pasos de Él de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, de acuerdo a la Constitución. Hablando de Constitución, ya es hora de ir a dormir. Hablando de Constitución, encontré otro librito ahí que me gustó y es la Constitución de los Estados Unidos para dummies, porque yo todavía soy un dummy, hermano. Poquito, estamos aprendiendo. Entonces, vamos a usar esto para seguir comparando la Constitución y cómo trabajan los gobiernos, ¿verdad? Cambiando la Constitución. Dice, aquí hasta habla de cómo tenemos que llevarnos bien, de acuerdo a la Constitución, entre hermanos y entre vecinos. Y también Uncle Sam, que es el que nos quita el dinero. No es mentira, mire. Espérame, ¿dónde está? Ahí está, mire. Changing. Ahí. Aquí dice, getting along. No, al otro. Getting along with the neighbors. Hasta aquí en la Constitución nos habla de cómo tenemos que llevarnos entre nosotros. Aquí habla de la milicia
y otras partes de la Constitución. Imagínense, hermano. Todo eso vamos a ocuparlo. ¿A dónde? Puede verse ahí. La milicia en otras partes de la Constitución. Hermano, vamos a hablar de muchas cosas. Creo que son, ¿cuántas? Son 420 páginas. No son menos porque esto es la parte de atrás. Viene siendo como 410. Entonces, como los mandatos, los amendments 1 y 2, artículos de la Constitución. Vamos a aprender más para seguir. Dice, ciudadanos unidos versus la elección federal de la comisión, basados en el 2010 hasta el 2020. Aspectos sobre el Congreso. El mandamiento número 27. Lo que está prohibido o no en las constituciones. Todo. Dice la protección de acuerdo a los mandamientos en la Constitución, los gobiernos, las fuerzas de gobierno, entendiendo las implicaciones y todo esto lo vamos a comparar con la Biblia, hermano. Examinando el rol del presidente. Entonces, todo esto lo vamos a estudiar para ayudarnos con la Biblia, ¿verdad? Y otros libros que no se los puedo enseñar porque hay gente que se asusta, ¿verdad? Entonces, hay más libritos. Entonces, pero tenemos que leer, ¿verdad? Obviamente, eso es para comparar lo que es reino y todo eso, pero nuestra doctrina siempre viene de la Biblia. Mi doctrina viene 100% de la Biblia. Usted es mi testigo porque los dos estamos estudiando juntos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir para ir culminando y dejarlos descansar. Dice Jesús, calma la tempestad. ¿Qué voy a aprender yo del reino aquí? Bueno, pongamos atención. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Permítame. Ok. Dice, despidiendo a la multitud en el 36, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo. Imagínense que esta no era un barquito ese sencillo, así como lo ponen en la televisión. Este era un bote grande, ¿verdad? Un buque casi, sobre un cabezal. Acuérdense, déjenme decirles que los cabezales eran para las personas de realeza, ¿verdad? Solo los egipcios de gran alto nivel social tenían unos cabezales para dormir tranquilos, ¿verdad? Entonces, si usted pone atención a detalles de la Biblia, que a veces no me gusta meter detalles porque la gente piensa que uno está como, ¿verdad? Queriendo ver para que la gente diga, sí, que sabe, ¿no? No, hermano, es importante indagar en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve aprender que tenía un cabezal? Bueno, los cabezales, más que todo, eran usados para la gente de realeza. Eso quiere decir que él era un rey de los judíos y él se miraba como un rey de los judíos. Gloria a Dios. Bueno, yo me alegro por eso, ¿verdad? Porque muchas personas, incluyendo los judíos, no creían que él era un rey. Pero
Él usaba un cabezal para dormir cuando podía, obviamente, ¿verdad? Pero imagínense que delante de los mismos judíos, él hace un comentario bien interesante porque le preguntan, ¿a dónde vives? Queremos ir a donde tú vives. Y él le dice, las zorras tienen guaridas, los árboles, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde acostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tenía, pero Jesús sí tenía un cabezal. Jesús y el Hijo del Hombre son dos cosas diferentes. Acuérdense que era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, él hablaba muchas veces en tercera persona porque él hacía la distinción de quién era su alma, quién era su cuerpo y quién era su espíritu. ¿Cuáles son esos tres? Jesús, el Hijo del Hombre, Cristo. Después podemos explicar eso, ¿verdad? Entonces, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo que es importante que dice en el 38, adelante de eso, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces, si supuestamente la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, entonces, ¿de qué me sirve a mí saber si él estaba en un cabezal o no estaba en un cabezal? ¿De qué me sirve a mí? Bueno, eso es testimonio de que él era un rey, porque solo la gente de alto estatus o de estatus real, o sea, gente de realeza, gente noble, usaban cabezales, ¿verdad? Y otra gente, pues no. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento. Ni les contestó, porque no valía la pena contestarle. Y les dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Wow, ya vamos terminando. Estamos en Marcos 4. Sí. Vamos a terminar acá, ¿verdad? Viniendo al otro lado del mar. Acuérdese que estaban en el bote, en el buque, en el barco grande, como usted le quiere llamar. Y entonces, después de venir del otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadarenos era casi como un pueblito chiquititito y había como unas pocas cuadras donde se le llamaba Gadara. Entonces, Gadarenos no era toda la región. Gadarenos sobre un espacio muy pequeñito, pero se le conocía así, ¿verdad? Entonces, y cuando salió él de la barca, enseguida, o sea, él va saliéndose de la barca y enseguida vino a su encuentro. ¿De dónde? De los sepulcros, del panteón. De un cementerio, de los sepulcros de un hombre con un espíritu inmundo, dice aquí, con uno. No sé por qué, pero después dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos o con esposas, ¿verdad? Como un tipo de esposas,
y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Nadie es nadie, pues. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se le arrodilló delante de él, o sea, ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tenéis conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Imagínense, nadie lo podía dominar y a ese se le hincó. Te conjuro, ajá, ¿qué dijo? Te conjuro por Dios, te conjuro por Dios, que no me atormentes. ¿Qué es conjurar? Conjurar es pedir. O sea que usted, siendo cristiano, puede conjurar, ¿verdad? Puede conjurar cosas buenas y cosas malas. Tenga cuidado de los conjuros negativos que usted dice a sus hijos, a su familia, a su esposa, a sus miembros de la iglesia, etc. Eso trabaja, ¿verdad? Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Acuérdese que dice que solo era uno, supuestamente. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea que primero le había dicho, sal de este hombre, pero él le estaba diciendo, por favor, te pido que no me atormentes. ¿Cómo lo estaba atormentando? Solamente con la presencia de él. Y dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Por qué le preguntó cómo te llamas? Porque cuando usted identifica y reconoce el poder y la autoridad, el nombre de un demonio, ellos están prácticamente desarmados porque saben que ellos no tienen autoridad, sino el humano lleno del Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho. No le rogó una vez. Dice que le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué? Porque eran espíritus regionales. No eran regiomontanos, no dije eran regiomontanos de México, dije regionales. ¿Me entiende? Entonces, estas personas eran encargadas de esta región. Esta legión era encargada de la legión. Ellos dominaban ese lugar, ¿verdad? Acuérdense que los gadarenos era lugar de costa. Habían muchos espíritus marítimos ahí que dominaban, ¿verdad? Que ya los estudiamos antes. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos, ahora no era uno, ahora eran todos. Y dice, y le rogaron todos los demonios. Imagínense más de 2000 demonios rogándole, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que les dio autoridad de entrar en los cerdos, los cuales eran como 2000. O sea que si los cerdos eran como 2000, imagínense los demonios. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, ¿verdad? Y en el mar se ahogaron. ¿A dónde quedaron esos demonios? Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad
y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera. Imagínense, en vez de que se quedara, que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque esa gente estaba también influenciada de ese espíritu. Y al entrar en él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Instagram y en Facebook, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Wow. Hermanos, hemos llegado al fin de Marcos 5. Voy a tratar de ser un poquito más selectivo en buscar diferentes cosas para que no sea muy redundante en cuanto a lo de Mateo. Pero a veces Marcos cuenta las mismas historias, pero son de diferente manera, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo no se equivoca, y si Él lo puso de esa manera, te podemos estudiarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, es una bendición, hermanos, estar estudiando el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino de los Cielos, porque de esta manera nosotros estamos incrementando nuestra fe. Hermanos, mi meta y mi deseo y el propósito de Dios, yo estoy 100% seguro, es que usted se desarrolle al máximo. No vea a la izquierda, no vea a la derecha, no vea atrás, solo vea ni adelante, vea hacia arriba, como le dijo Dios, ¿verdad? Ve solamente a Él, ¿verdad? Usted ve a Jesús, incline su oído a las palabras del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le guíe a usted directamente, que le guíe directamente qué es lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Y dígale que lo desarrolle espiritualmente. Si usted tiene que hacer un sacrificio extra, bueno, haga un ayunito, o haga una vigilia con su familia, o usted solo, como usted quiera. Levántese de mañana, levántese de medianoche, levántese a la hora que usted quiera, en la noche, o como sea, algo que el Espíritu le diga. No haga lo que yo le estoy diciendo. Esos son ejemplos nada más. Dígale al Espíritu, usted lea la Biblia y usted diga al Espíritu Santo: ¿qué querés que yo haga? La Biblia, la Constitución me está diciendo esto, pero ¿qué querés que yo haga? Por favor, dime, Espíritu Santo. Porque en estos últimos días, hermano, estamos contratando gente. Si usted anda buscando trabajo, bueno, yo le doy trabajo, y si no, busque en otros lugares. Yo le doy trabajo. Mire, tenemos un montón de trabajo de leer la Biblia a revés y derecho, orar, interceder por gente, pero que esté llena del Espíritu Santo, y que esté bien comprometida y bien metida con el Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos estar adentro y afuera. Entonces, pero necesitamos, hermanos, que nos pongamos las pilas, porque tenemos que colaborar. Tenemos que ser, como dice Pablo, colaboradores en el reino de Dios para expandir el reino de Dios y ayudar a recoger las almas perdidas, ¿verdad? No espere
que lo haga el pastor todo. No espere que lo haga usted el líder todo. No espere que otra persona supuestamente que tiene más tiempo en la iglesia lo haga todo. Si usted tiene acceso a una Biblia, aquí tengo otra Biblia, pero está abajo de eso. Si usted tiene una Biblia o un celular o un iPad o cualquier tablet o lo que sea, computadora, tiene acceso a la Biblia, estudie la Biblia, pero pidiéndole a Dios que le dé la correcta interpretación de las Escrituras y dígale, Espíritu Santo, quiero trabajar para ti. Dime qué quieres que tú hagas, por favor. Pon el sentir en mí de lo que tú quieres que haga y usted tiene que hacerlo, ¿no? Porque en estos últimos días el reino de Dios está contratando a valientes y esforzados, no haraganes. Sí, Dios tiene misericordia y ama a los haraganes, pero no ama la haraganería. ¿Me entiende? Dios ama a las personas que han sido pecadoras, pero no ama al pecado. A las personas que practican el pecado no las ama. Perdón, sí, a las personas sí las ama, pero al pecado que es practicado no lo ama, ¿verdad? Entonces, a las personas comprometidas, no es que Dios ame más a las personas comprometidas, es que Dios siempre lo ama, pero el respaldo del Espíritu Santo es más pronunciado cuando usted está más dedicado a la obra de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Espíritu Santo, te damos gracias por la importancia de la prioridad del reino de Dios y porque tú nos estás enseñando mucho sobre el reino de Dios en toda la Biblia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. No permitas que la semilla de nosotros sea estorbada, borrada, apagada, ahogada por los afanes de este mundo, por cualquier cosa vana que no sea tu voluntad o el cumplimiento de tu propósito en nuestra vida. Espíritu Santo, limpia los aires, limpia nuestra casa, limpia nuestro vecindario, limpia toda nuestra familia en todo el mundo que esté. Limpia el mundo entero, Espíritu Santo, te pedimos que tengas misericordia. Más misericordia de la que tienes, por favor. Espíritu Santo, te pido que tú nos hables directamente. Que tú nos hables, que tú nos motives más, que tú toques nuestras emociones, que tú toques nuestra mente, que tú toques nuestro sentir, que tú toques nuestro ego, que tú toques nuestro orgullo, que tú toques todas nuestras emociones para que podamos nosotros activar y actuar en convicción y con seguridad de que tú eres el único que nos puede darle propósito a la vida. No confiamos en ningún humano. No confiamos en ningún humano. No confiamos en ninguna persona. Solamente en ti. Gracias, Espíritu Santo, por las personas que nos pones alrededor para poder guiarnos o ayudarnos a motivarnos más, a hacer llamas, a hacer carbones encendidos juntos para que podamos servir en tu llamado. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos limpies, que tú limpies y guardes nuestra vida de cualquier encanto, de cualquier hechizo, de cualquier maledicencia, de cualquier maldad que quieran hacer en contra de nosotros. Nos cubrimos completamente con la sangre de Cristo, todos nosotros. Nuestras casas, nuestros vehículos, nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestras decisiones, Espíritu Santo, con tu sangre preciosa que fue derramada por nosotros y cayó en la tierra para bendecir la tierra y también para redimirnos de nuestros pecados y de nuestras llagas, nuestras enfermedades. Ayúdanos también a hacer lo que Jesús hizo.
Queremos hacer lo que Jesús hizo y aún más para poder darle la gloria al Padre, para poder acarrear más almas y como con atarraya agarrar almas para ti a través de estas plataformas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por estar aquí compartiendo con nosotros. Estoy muy contento que ustedes hayan compartido con nosotros. Les damos las gracias porque usted está aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, queremos ser de bendición todos los días a nuestra comunidad, a nuestra familia, a todo el que se nos ponga enfrente, ¿verdad? Todos los días, porque es importante que nosotros seamos de bendición, ¿verdad? Es importante que nosotros seamos de bendición y que no seamos como los fariseos. No seamos como los fariseos y que le sirvamos a Dios como Él se lo merece, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Dios. Como le digo, gracias a Dios porque Él se merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Así que, buenas noches, hermanos. Les queremos mucho. Abrazos y vamos a estar orando por usted. Recuerden de poner sus peticiones en privado o en los comentarios como usted quiera. Y aquí está el recordatorio que estamos hablando sobre el reino de Dios en la Biblia. Amén. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Dios nos lo bendiga. Descansen. Buenas noches.